Noches, bienvenidas y bienvenidos al mejor colegio de psicoanalistas de la República Argentina. Es el único, pero igual es el mejor, ¿no? Esta noche tenemos el placer de, vamos a tener el placer de escuchar a Juan Carlos Perone. Juan Carlos es psicólogo y psicoanalista y miembro fundador del Colegio de Psicoanalistas. Nos va a hablar de un trabajo que ha llamado Morir la propia muerte. Así que te escuchamos, Juan Carlos. Bueno, gracias, Yago. Bueno, buenas noches a todas y todos. Y empiezo la lectura. Bueno, recibí de un colega y amigo que reside en otro país un texto en inglés de Jacqueline Rose, titulado Morir la propia muerte, y que tiene como epígrafe una cita de Rachel Bardach, tomada del libro El emperador, los sabios y la muerte, escrito en 1938, que dice: ¿quién sabrá por qué nosotros, como los girasoles al revés, nos volvemos hacia el lado oscuro en lugar de hacia la luz? Jacqueline Rose es una académica británica de 72 años de edad, profesora de humanidades, es autora de numerosos ensayos y varios libros sobre psicoanálisis, feminismo, literatura y política. En 2018, a través de la editorial Ciruela, se publicó un libro suyo en castellano cuyo título es Madres, un ensayo sobre la crueldad y el amor, donde analiza las complejidades y contradicciones de la maternidad en la cultura occidental. Rachel Bardach, la del epígrafe citado por Jacqueline Rose, se analizó con Theodor Reik, discípulo de Freud, primero en Berlín y luego, seguramente escapando ambos del nazismo en La Haya, Holanda, y fue Reik quien prologó su libro, El emperador, los sabios y la muerte, y se lo hizo llegar a Freud de regalo. Este texto impresionó mucho a Freud, que lo recibió con una carta de la autora. Le contestó que, comillas, cuando mencione a Freud voy a decir comillas y se va a entender que Freud, y si no voy a aclarar. Freud le contestó: por la prioridad que le otorga la muerte se llega a la conclusión que es muy joven, y la invitó a visitarlo. Ella le contestó que lo escribió a los 60 años, pero que era cierto, que lo venía pensando palabra por palabra desde los 20, y finalmente lo visitó en 1938 en Londres, donde también se exilió. Bueno, como la traducción de Google no es muy ajustada en muchas partes al texto, y yo no domino para nada el inglés, y me pareció que en algunos lugares perdía el sentido del original, hice algunos arreglos. Se diría que intervenía el texto de alguna manera para conservar el sentido que a mí me parecía que traía, y al hacerlo utilicé en algunos párrafos también palabras que me parecieron más acordes a los modos de nuestra lengua. Agregué también una que otra observación o información sobre lo dicho por la autora cuando me pareció que venía al caso. Dejé de lado una última parte con información adicional que haría muy larga la lectura. A cambio de eso proyectaremos un tramo de unos pocos minutos de un film que creo guarda relación con lo vertido en el texto. Comienza ese tramo de film con un remedo protagonizado por dos jóvenes alumnos de actuación de la famosa escena de la película Titanic en que DiCaprio se desaferra del bote que llevaba a su amada para no sobrecargarlo y se deja hundir en las aguas heladas del Atlántico Norte. Siguen las posteriores palabras de su maestro que asistía a la escena, protagonizado por ese notable actor que es Michael Douglas. De manera tal que, en lo esencial, no voy a hacer más que darle voz aquí a lo desplegado por la autora, motivada en su escritura por la pandemia del COVID-19 en su país y en todo el planeta, y que a su vez propone una reelaboración o reinterpretación muy interesante, a mi juicio,
de algunos de los trabajos considerados de cuño biologista y filogenético de Freud, y a su vez de ciertos aspectos biográficos de este, especialmente en el contexto de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, y en el entorno de 1920, época de dicha producción. Cuando cito textualmente a Freud, lo indicaré, como dije antes, mencionando las comillas, y cuando señalo algo yo, se van a dar cuenta, no hace falta que ya van a... Leo entonces el texto de Jacqueline Rose. ¿Qué queda de la vida interior cuando el mundo se vuelve más cruel, o parece volverse más cruel que nunca? Cuando se tambalea por los golpes infligidos, pandemia, guerra, hambre, devastación climática o todos estos juntos, ¿qué le sucede al tejido de la mente? Su única opción es defensiva, cerrar las escotillas, subir el puente levadizo o simplemente sobrevivir. Y eso deja espacio para el duelo, no solo por aquellos que se han perdido, sino por los pedazos rotos y los fragmentos confusos que nos hacen quienes somos. Apenas 6 meses después del estallido de la Primera Guerra Mundial, el día de Navidad de 1914, Freud le escribió a Ernest Jones para lamentarse de que el movimiento psicoanalítico, comillas, ahora está pereciendo en la lucha de las naciones. Los dos hombres estaban en bandos opuestos en la guerra. Sigue Freud. No me engaño a mí mismo, escribió. La primavera de nuestra ciencia se ha interrumpido abruptamente. Todo lo que podemos hacer es mantener el fuego parpadeando en unos pocos hogares hasta que un viento más favorable haga posible encenderlo de nuevo a pleno fuego. Como en el que vivimos hoy, continúa Jacqueline y se pregunta, ¿hay lugar para algo parecido al complejo cálculo de la vida y la muerte, que es el dominio único del psicoanálisis? A medida que nuestras pantallas muestran el número de muertos, es difícil no dejarse vencer por la magnitud de una tragedia que ha dejado a personas que amamos muriendo en aislamiento, funerales reducidos más allá de la decencia, los rituales de conmemoración familiar que hacen que la muerte sea manejable o casi manejable, proscriptos, por no hablar del interminable conteo que reduce al ser humano a abstracciones, robándonos una segunda vez cada pérdida individual. Aún más difícil, quizás, en esos momentos, es la idea de permitirnos admitir nuestra ambivalencia emocional hacia los muertos tanto como hacia los vivos. En nuestra existencia no pandémica, si un mundo así se puede imaginar de nuevo, este será nuestro precio psíquico diario. La verdad, dicen, es la primera víctima de la guerra, pero la verdad psíquica no es de las que se habla cuando se dice eso. La guerra y la pandemia desnudan la mente. Comparten una habilidad bruta para sofocar nuestro repertorio psíquico. Solo por un segundo, y aunque solo sea en la mente del público, hacen que el dolor parezca puro. Alentamos a los soldados para que vayan a la batalla y lloramos cuando caen. Nos quedamos desgarrados e indefensos mientras una pandemia arrasa los hogares en los que albergamos nuestra ilusión de seguridad. Comillas. Pobre hija mía, ¿has visto la muerte irrumpir en la familia por primera vez o has oído hablar de ella? Escribió Freud a su hija mayor, Matilde, cuando Heinrich Graf, su tío, cuñado de Freud, murió repentinamente en 1908. Y tal vez se estremeció ante la idea de que para ninguno de nosotros se puede hacer la vida más segura. No ofreció un falso consuelo. No vivimos en un mundo seguro, pero sí insistió en que para las personas mayores como él, la conciencia del final inevitable da a la vida su valor especial. Freud estaba a punto de cumplir 52 años, uno de los varios momentos de su vida en los que estaba convencido de la proximidad de su muerte. Vivió 82 años, 30 más.
El 26 de enero de 1920, la hija favorita de Freud, Sophie, la llamaba su hija dominical, murió durante su tercer embarazo por complicaciones derivadas de la gripe española, que había acabado con millones de personas en toda Europa, desde el primer caso registrado el 4 de febrero de 1918 a finales de la Primera Guerra Mundial. Su hija fue una de sus últimas bajas, cayendo como un soldado muerto después de que se declaró la paz. Tanto más doloroso porque la ola final que la mató no fue de ninguna manera la más mortal de las tres. Más allá del hecho de su coincidencia histórica, la guerra y la peste fueron dos desastres acumulados. El destino de uno estaba relacionado con el destino del otro. Erich Ludendorff, el comandante de las fuerzas alemanas, declaró que la gripe española le había robado la victoria. Las cosas habían empezado a ir cuesta abajo para las potencias centrales en abril de 1918, cuando la enfermedad hizo su primera aparición en las trincheras. Hasta marzo de ese año habían creído que podían ganar la guerra. La gripe española ha resultado ser un acechador silencioso de la historia, apenas incluido en las listas de las aflicciones modernas del mundo, a pesar de que su número de muertos se acercó al número combinado de las dos guerras mundiales. Laura Spigney, cuyo libro sobre la gripe española se publicó antes de la llegada del COVID-19, sugiere que lo que puede describirse con justicia lo que puede describirse con justicia como la peor masacre del siglo XX ha sido borrada de la historia. Se estima que produjo más de 50 millones de muertes. El propio Freud apenas la menciona, aunque se cobró la vida de 15.000 vieneses. Para el otoño de 1918, las escuelas y los teatros de la ciudad se cerraban intermitentemente para reducir el riesgo de infección. En 1919, el año antes de la muerte de Sophie, 3 de los otros hijos de Freud, Anna, Ernst y Matilde, se enfermaron. En mayo de ese año, su esposa Marta, después de años de desnutrición durante la guerra, contrajo un caso de gripe neumonía con oleadas recurrentes de fiebre alta, de la que le llevó 2 meses recuperarse. Las condiciones no mejoraron al final de la guerra. Para entonces, Freud, lejos de su anterior y exultante apoyo a las potencias centrales, dio la bienvenida al desmantelamiento del Imperio Habsburgo. Comillas. No lloro una sola lágrima por esta Austria o esta Alemania. Entre paréntesis, comillas, toda mi libido está entregada a Austria-Hungría, se había pronunciado en 1914 en respuesta a la declaración de guerra. Comillas, todos estamos fallando lentamente en salud y volumen, escribió en 1919 a Jones. Su familia subsistía con una dieta de hambre. Un año después, Freud y su esposa no pudieron llegar a su hija enferma porque no había trenes. Ni siquiera un tren para niños, escribió el 27 de enero de 1920 al pastor suizo Oskar Pfister, refiriéndose a los trenes de la Internacional Asociación Infantil que sacaba a los niños de una Austria hambrienta. Durante los años anteriores, la mayor ansiedad de Freud había sido por sus hijos Martín y Ernst, que se habían alistado con entusiasmo cuando comenzó la guerra. Un tercer hijo, Oliver, rechazado para el servicio activo, se desempeñó como ingeniero militar. Los peligros que afrontaban en el frente turbaban sus sueños. Una pesadilla en 1915 tuvo como contenido manifiesto, comillas, muy claramente la muerte de mis hijos, Martín en primer lugar. Él lo llamó un sueño profético. Agrego yo que la calificación de profético con que lo nombra indica que capta la ambivalencia respecto a sus hijos varones. Todos sus hijos sobrevivirían a la profecía nocturna de su padre
pero tenía razón al temblar por ellos. Martín, prisionero de guerra en el frente italiano, finalmente regresó a casa en abril de 1919, pero fue uno de los afortunados. Más de 1 millón de soldados austrohúngaros murieron en batalla o por enfermedad. En ningún momento Freud tuvo la menor insinuación, ¿por qué la tendría?, que era el destino de su hija, a merced de la gripe española, lo que más debería temer. El psicoanálisis comienza con una mente en fuga, una mente que no puede medir su propio dolor. Empieza con el reconocimiento de que el mundo, o lo que Freud a veces llama civilización, impone exigencias a los sujetos humanos que son demasiado para soportar. Releyendo ahora las famosas biografías, Jones, Peter Gay, Masur, me sorprendió, dice Jacqueline, lo expuesto y vulnerable que estaba Freud a los males mayores y menores de la época, y los contrastes en sus estados de ánimos entre la ceguera y la intuición, la ecuanimidad y la consternación. Freud fue muy elocuente sobre lo que personalmente encontraba más insufrible. La deuda era su mayor temor. Al final de la guerra había perdido el 95% de sus ahorros en efectivo. A los afligidos por la pobreza respondió con una mezcla de compasión y pavor. Odiaba el racionamiento. No había ningún extremo que no hiciera para asegurarse los preciosos puros que lo estaban matando. A pesar del privilegio de esta familia vienesa, eludieron la miseria y fracasaron en el bienestar y la salud. Como hemos visto recientemente con demasiada claridad, el desastre descubre las fallas materiales y raciales de una sociedad, pero también expone implacablemente la verdad de que ningún sujeto humano se salva. En palabras de Freud, comillas, la perplejidad y la impotencia de la raza humana. Leer a Freud en este contexto es presenciar a alguien capaz de las fluctuaciones más drásticas, cubriendo toda la gama de cambios de humor a los que todos los que conozco, afectados por la pandemia de hoy, han sucumbido en un momento u otro. Comillas. Estamos sufriendo sin restricciones, sin epidemias, y estamos de buen humor, le escribió a Jones al comienzo de la guerra, antes de que su fe fuera de lugar y la causa de las potencias centrales comenzara a decaer. Cuando la comida escaseaba y la falta de calefacción le congelaba los dedos, imposibilitando cualquier cosa que no fuera escribir cartas, una investigación realizada en nuestro medio por Antonio Caparrós permitió estimar que escribió aproximadamente unas 20.000 cartas a lo largo de su vida. Le escribió al psicoanalista húngaro Sándor Ferenczi, uno de sus interlocutores más importantes, en febrero de 1917. Comillas. Curiosamente, tenemos la inquebrantable prueba de cuán poca justificación se necesita en realidad para el bienestar interior. Cierra comillas. En agosto de 1918 le escribió a Karl Abraham para decirle que podía aventurarse una vez más a, comillas, unirse al placer del mundo y al dolor del mundo. Pero también se hundiría en la oscuridad mental. Le escribió a Ferenczi en 1916. Comillas, uno tiene que utilizar todos los medios posibles para apartarse de la espantosa tensión en el mundo exterior. En noviembre de 1914, cuando el horror total de la guerra comenzaba a emerger, le escribió a Lobo Andrea Salomé, comillas, mis contemporáneos y yo nunca volveremos a ver un mundo feliz, es demasiado espantoso. La humanidad fue un experimento condenado al fracaso y no merecía sobrevivir. Tenemos que abdicar, continuó, y el gran desconocido al acecho detrás del destino repetirá un día ese experimento con otra raza. Cierra comillas. En un gesto extraordinario de abnegación radical, que no es el tipo de gesto por el que es más conocido, Freud estaba dispuesto a sacrificar la humanidad, como podríamos decir en estos días, para salvar el planeta.
Más tarde, en la década del 30, con la próxima guerra en el horizonte, volvió a especular que la raza humana se acercaba a su fin, ahora que la, comillas, perfección de los instrumentos de destrucción, cierra comillas, permitía que dos enemigos se exterminaran entre sí. Nuestro gran defecto, sugirió, era el abismo que periodos anteriores de arrogancia humana habían abierto demasiado entre la humanidad y los animales. La desesperación de Freud era global y de múltiples especies en su alcance. Un hecho que parece no haber recibido prácticamente ningún comentario, dada la farsa común de que sus preocupaciones se limitaban a la pequeña y privilegiada élite de Viena. Pero fue la tragedia más cercana a casa, la muerte de Sophie, lo que marcó el ingreso de su desesperación en una nueva fase, aunque no sería hasta la muerte por tuberculosis de su nieto Heinel, el segundo hijo de Sophie, 3 años después, a la edad de 4 años, que declararía que todo su gozo en el mundo se había ido para siempre. Comillas, yo mismo no sabía que podría amar tanto a un ser humano, ni mucho menos a un niño. Escribió a sus amigos húngaros Kata y Lajos Levi. Años más tarde, escribiría a su amigo Ludwig Biswanger después de la muerte del hijo de este. Comillas, seguiremos inconsolables y nunca encontraremos un sustituto. Es la única forma de perpetuar el amor al que no queremos renunciar. Cierro comillas. Idea que estaba lejos de su escrito más conocido sobre el duelo, como una tarea por completar. Entonces, nos podríamos preguntar en este centenario de la muerte de Sophie, ¿qué le hizo a su padre Sigmund Freud la pérdida de su hija? ¿Y cómo podría esta historia ayudarnos a enfrentar el horror de nuestro propio tiempo cuando muertes inimaginables, Freud describió la guerra como inconcebible, son de nuevo legión? En 1924, Fritz Wittels, el primer biógrafo de Freud, sugirió que había un vínculo entre la muerte de Sophie y más allá del principio del placer. Texto publicado en 1920, en el que Freud introdujo la idea de la pulsión de muerte. La refutación de Freud fue rápida. La sugerencia era inverosímil, dijo. Escribió el primer borrador en 1919, cuando Sophie todavía estaba viva. Encontramos, sin embargo, que Freud se había adelantado a Wittels. En julio de 1920, 4 años antes de que apareciera la biografía de este, le había escrito a Max Eitingon, comillas, ¿podrá certificar que estaba a medio terminar cuando Sophie estaba viva y floreciendo? Esto ya es llamativo. Hojas a medio terminar, mucho espacio para adicciones después de su muerte. ¿Por qué podríamos preguntarnos el hecho de que se completó antes de que ella muriera se presentaría como algo en un futuro no especificado, necesitado de ser certificado? Hoy, gracias a los incansables esfuerzos de la estudiosa de Freud, Ilse Gubrich-Simitis, quien sacó a luz los primeros manuscritos de sus escritos, sabemos que estaba siendo evasivo. Un capítulo completamente nuevo, el 6, se agregó un borrador posterior, ocupando casi un tercio del texto finalmente publicado. El nuevo capítulo contenía la primera aparición impresa del término pulsión de muerte. Su única aparición anterior fue en 2 cartas a Eitingon de febrero de 1920, pocas semanas después de la muerte de Sophie. Creo que sería justo decir que Freud le debe a su hija la génesis de este concepto sin precedentes. En respuesta a Wittels, Freud reconoce solo una adicción al texto, una discusión sobre la mortalidad o inmortalidad de los protozoos. Seguramente está mostrando aquí lo que llamó la lógica del caldero del inconsciente, en la que un acusado ofrece una serie de argumentos
cada uno invalidando el siguiente. Ya había terminado el texto, no hay nada significativo en las adiciones que hizo, el único material nuevo se refería a la inmortalidad o mortalidad de la vida biológica, entre paréntesis, como si tal tema no pudiera tener relación con la muerte de un niño. En su carta a Pfister, después de su muerte, describió a Sophie como, comillas, arrebatada, como si nunca hubiera sido. La brutalidad manifiesta de nuestro tiempo, continuó, pesa mucho sobre nosotros. ¿Cómo uno se aferra a cualquier indicio de futuro más allá de la muerte? Ya sea en la forma del plasma germinal inmortal o del alma eterna, cuando la gente está muriendo como moscas alrededor. Más allá del principio del placer es una de las obras más importantes de la segunda mitad de la vida de Freud. Es la culminación de su pensamiento sobre la topografía de la mente e introduce el nuevo dualismo de las pulsiones. Ha despertado un entusiasmo apasionado y una hostilidad virulenta en igual medida. Mas George hace todo lo posible para desacreditarlo, lo que puede parecer extraño dado que su libro está dedicado a comprender el lugar de la muerte en la vida y obra de Freud. Pero se podría decir que la idea de un principio demoníaco inconsciente sabotea de una vez por todas la visión del hombre que controla su mente y para Schur, como para muchos otros, era por tanto un anatema. Schur fue el médico de Freud en sus últimos años, cuando el dolor del cáncer de Freud dejó su vida sin valor ni significado. Schur, sobre la base de un acuerdo verbal entre ellos, le administró la dosis de morfina. Indiscutiblemente fue el deseo de Freud y Schur es elocuente sobre la dignidad con la que abordó el final de su vida después de 16 años de sufrimiento. Pero a riesgo de un análisis salvaje, mi lectura es que Schur no solo podía vivir con lo que había hecho, mientras pudiera confiar en la capacidad del hombre para subordinar su voluntad a su razón, y al contrario, en realidad, a todo el espíritu del psicoanálisis, siempre para hacer lo mejor para él. ¿A quién pertenece la muerte? Si esto se ha convertido en una pregunta durante la pandemia actual, es porque la falta de provisión estatal, la falta de suministros médicos, la escasez de equipos y el aislamiento del contacto humano han hecho que muchos sientan por primera vez que la muerte es algo de lo que una persona, la que está muriendo, y las personas más cercanas a ella puede ser robada. Freud y su esposa no pudieron llegar a su hija enferma porque no había transporte. No pudieron estar con ella cuando murió. Esto puede ayudarnos a comprender estas notables líneas de más allá del principio del placer, de lo que ahora sabemos que es su nuevo capítulo 6. Comillas. Si vamos a morir nosotros mismos y primero perder en la muerte a aquellos que son más queridos para nosotros, es más fácil someterse a una implacable ley de la naturaleza, a la sublime necesidad, que a una casualidad de la que quizás se podría haber escapado. En el capítulo anterior, Freud había estado elaborando sobre la compulsión a la repetición, que había identificado por primera vez en los soldados que regresaban de la batalla y se encontraban reviviendo sus peores experiencias en sueños nocturnos y despiertos. Rastreando lentamente esta tendencia desde el frente hasta el consultorio, pacientes ligados a la repetición de sus síntomas, Freud concluye que tal compulsión es una propiedad de toda materia viva. El impulso de toda vida orgánica es restaurar un estado anterior de cosas. Lo que sigue es una degradación considerable en el papel de los impulsos de autoconservación, dominio que fuera clave para su anterior topografía de la mente, ya que ahora se considera que todos funcionan al servicio de la necesidad del organismo de seguir el camino hacia la meta, su propia muerte. Comillas. El organismo desea morir solo a su manera. El objetivo de toda vida es la muerte, dice Freud en Quizá
una de sus afirmaciones más contradictorias. En esta trayectoria teórica, según el propio Freud, una de las más especulativas, se mueve entre la elegía y el tratado, entre el dolor y la ciencia. Comilla. Nos fortalecen en nuestra creencia, dice, los escritos de nuestros poetas. Pero lo que cierro comillas, pero lo que se destacó aquí, para mí esta vez, fue una dimensión que pareció entrar en su pensamiento con la muerte de Sofía. Mejor la muerte como compañera silenciosa que una muerte que cae de los cielos. Es preferible una implacable ley de la naturaleza a una muerte que podría no haber tenido lugar. Sabemos que toda la escritura de Freud sale de su mundo interior, pero no puedo pensar en otro momento en el que ponga sus cartas psicológicas sobre la mesa con tanta transparencia. Nada peor que la idea de la muerte como parte de una serie de accidentes. A través de la despiadada aleatoriedad de sus muertes, las víctimas de la pandemia y la guerra se ven privadas de la esencia de la vida. Esto es lo que Freud está tratando de devolver a su hija, devolviéndole la herencia que le corresponde. En pocas palabras, sin la creencia de que la vida debería seguir su camino hacia su propio final, su repentina muerte 5 días después de enfermarse debió haber sido demasiado para él. Comillas, más fácil someterse a una implacable ley de la naturaleza que a una casualidad de la que tal vez podría haber escapado. Puede ser, agrega citando a Schiller, que esta creencia en la necesidad interna de morir sea solo otra de esas ilusiones que hemos creado para llevar el peso de la existencia. En un momento como el actual, a pesar de todas las evidentes diferencias de clase y raza sobre cómo, dónde y a quién golpea la pandemia, esta perspectiva tiene que incluir a casi todos. Freud ofrece una filosofía del duelo. Nos ayuda a comprender por qué lo que está sucediendo entre nosotros ahora puede parecer tanto una catástrofe interna como externa. La muerte en una pandemia no es forma de morir. El despliegue de Freud, en su intercambio con Vittel, de sus propias reflexiones sobre la inmortalidad del plasma germinal, debería hacernos pensar, como si la inmortalidad no fuera algo en lo que probablemente te encuentres pensando después de la muerte de un niño. Esto quizá explique en parte la razón por qué en una carta a Ferenczi, escrita 2 semanas después de su muerte, a pesar de lo afligido que estaba, describió su pérdida como una, entre comillas, herida narcisista, que descubrió en las profundidades de los deberes diarios a través de los cuales se hallaba encontrando el camino de regreso a su vida. Comillas, un duro golpe para el narcisismo, le había escrito a Pfister 2 días después de su muerte. Una mirada más cercana al capítulo 6 de Más allá del principio del placer, que ve a Freud tras el rastro de la muerte biológica, tal vez pueda guiarnos aquí. Su pregunta es si la biología confirmará su convicción de que la muerte es una propiedad inherente a toda vida orgánica o si hay algo inmortal en la sustancia viva. Según el biólogo evolutivo August Weismann, la muerte pertenecería únicamente a los organismos multicelulares cuyo soma muere en el momento de la reproducción, cuando el germoplasma entra en una nueva forma de vida. Los organismos unicelulares, por otro lado, no parecen morir, sino que se reproducen eternamente. O podría argumentar, como lo hizo Max Hartmann en Muerte y Resurrección en 1906, que la muerte no se puede reducir a la apariencia de un cadáver, sino que describe el momento en que una célula llega al final de su desarrollo individual, cuando muta y se entrega a la siguiente etapa de la vida. Lo que importa aquí no es si la biología realmente puede respaldar el concepto problemático de Freud de un impulso humano hacia la muerte.
Como suele ocurrir en su trabajo, la cuestión es en qué le permite seguir pensando estas preocupaciones. Comillas, en este sentido, escribe Freud con más que una pizca de satisfacción, los protozoos también son mortales. En su caso, la muerte siempre coincide con la reproducción, pero hasta cierto punto queda oscurecida por ella, ya que toda la sustancia del animal parental puede transmitirse directamente a la descendencia joven. Lo único que salva al organismo de morir es su paso entero a su descendencia. Transponiendo esto a la vida humana, si la muerte de un hijo biológico se convierte en una herida narcisista, es porque solo a través de la existencia de los hijos el padre hiende una puñalada en la eternidad. Lo que Freud está diciendo aquí es tan escalofriante como simple. Lo único que mantiene vivo a un padre es su hijo. La pulsión de muerte de Freud parece, por tanto, perderse en las minucias de la vida orgánica, pero al mismo tiempo llega al mundo político externo. Contrariamente a lo que se sugiere a menudo, los dos reinos del pensamiento de Freud funcionan en conjunto. Recuerden que la guerra fue el telón de fondo esencial del concepto de compulsión a la repetición, ya que los soldados que regresaban revivían los peligros infligidos por el mundo exterior. La preocupación de Freud por la vida orgánica y los peligros del mundo, los procesos biológicos más íntimos y las dificultades externas se atan cada vez más en su pensamiento, al igual que la cuestión de qué heredamos sin saberlo, nuestra predisposición y qué llueve del mundo sobre nosotros, los accidentes de la vida, comienzan a juntarse en la misma página. No tengo ninguna duda, dice Jacqueline, de que es COVID-19 el que me ha alertado recientemente sobre estas extrañas alianzas, sobre todo mientras lucho como tantos por traer a algún esclarecimiento psíquico el dolor de mi vida interior y la tragedia que se desarrolla fuera de mi puerta. ¿Cómo vincular estos dominios se convierte en la preocupación de la segunda fase de la vida laboral de Freud? Esto es lo que la guerra le hace a la teoría. Según su propio relato, un soldado traumatizado se debate entre dos exigencias: la lealtad a su ego, que le dice que evite el peligro a toda costa, y la lealtad a su nación, que requiere que esté preparado para morir. ¿Son la guerra y la pandemia las peores cosas que le pueden pasar a la humanidad? Esta pregunta tiene resonancia para la tarea que Freud se ha propuesto: tratar de rastrear el impacto del mundo en sus sujetos y de épocas pasadas en el tiempo presente. Hemos visto que la preocupación por la inmortalidad, la duración y la transmisión recorre el capítulo 6 de Más allá del principio del placer, mientras Freud intentaba afrontar la muerte de su hija, el hecho de que un eslabón de la cadena del ser se había roto sin remedio. Pero en otra obra escrita en plena guerra, Freud sigue un camino diferente, el de la prehistoria. Esta vez no se trata de la vida del germoplasma, sino de una época lejana en la que la existencia podría describirse con justicia como el infierno en la tierra. La guerra y la pandemia se encogen a su lado. Me refiero al 12º artículo metapsicológico de Freud, que este no deseaba que viera la luz y al que de nuevo ninguno de nosotros habría podido acceder sin la devoción académica de Gubrić-Simitis, quien lo publicó en 1985 bajo el título Una fantasía filogenética. Agrego por mi cuenta que Horacio Echegóyen, en mayo del 2013, en una presentación en Abdeva, destacó elogiosamente el libro de Ilse Gubrić-Simitis, que se titula Volver a los textos de Freud, dando voz a documentos mudos, editorial Biblioteca Nueva, Madrid. Retoma Jacqueline. Fue uno de los 7 artículos metapsicológicos que Freud descartó o destruyó.
Recuperándolo en contra de sus deseos, Gurrit Simitis estaba interpretando a Max Brod para su Kafka. Ella lo llamó un documento de fracaso. Es verdaderamente salvaje, pero también le otorga el más profundo respeto, argumentando que es el texto en el que las teorías de Freud sobre la pulsión y el trauma, tan a menudo vistas como incompatibles, revelan su más profunda afiliación. La fantasía filogenética o descripción general de las neurosis de transferencia hace que las especulaciones de más allá del principio del placer parezcan ciencia dura. Al principio, narra Freud, una edad de hielo convirtió al hombre en un animal ansioso. Cuando el mundo exterior, hasta entonces predominantemente amistoso, se transformó en una masa de peligros amenazantes. La comida no fue suficiente para permitir un aumento de las hordas humanas y los poderes del individuo no eran suficientes para mantener con vida a tantos seres indefensos. Ante una emergencia fuera de su control, cierro comillas, el hombre se impuso la prohibición de la reproducción, ya que propagar la especie en un momento de tanta carencia era arriesgar su propia existencia. Sin hijos, sin futuro, sin vislumbre de la vida eterna, la respuesta del hombre a una restricción tan brutal de sus impulsos fue la histeria. Los orígenes de la histeria de conversión en los tiempos modernos, en los que el individuo es un peligro y exige ser sometida. El hombre también se convirtió en un tirano, otorgándose a sí mismo un dominio desenfrenado como recompensa por su poder de salvaguardar la vida de muchos. Comillas, el lenguaje era mágico para él, sus pensamientos le parecían omnipotentes, entendía el mundo de acuerdo con su ego. Cierro comillas. Me encanta esto, dice Jacqueline. La tiranía es la compañera silenciosa de la catástrofe, como se ha demostrado de manera tan flagrante en el comportamiento de los gobernantes de varias naciones en todo el mundo en la actualidad. Entre ellos, el que pronto será el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, como si dijera, te salvaré, pero debes hacerme rey. Claro está, no es que tales gobernantes salven a nadie, sin mencionar la idea que lo acompaña de que el tirano fue el primer histérico. La idea del pánico corporal como el subtexto tácito del poder masculino es tan inesperada y tan progresiva como cualquiera de los pensamientos de Freud. Tengan en cuenta lo político que está haciendo en un texto que se descarta con demasiada facilidad como pura fantasía, incluso por parte del propio Freud. Sugiero que veamos este artículo como un experimento mental que le permite dar pasos enormes y sin precedentes. Entonces, lo que pasa de generación en generación en lo más profundo de la psique de la gente es la ansiedad. Ansiedad como respuesta a un mundo en peligro, pero como reacción a la tiranía de los poderes que vienen a afrontarlo. Esto es lo que los niños marcan en el comienzo de las generaciones. Comillas. Los niños traen consigo la ansiedad al comienzo de la edad del hielo, cierra comillas. El niño está repitiendo la historia de la especie, ofreciendo apoyo a Freud en su creencia en la transmisión filogenética, la comillas, preponderancia de la disposición filogenética sobre todos los demás factores, cierro comillas, un énfasis que también insiste, no elimina la cuestión de la adquisición, comillas, solo la traslada a una prehistoria aún más temprana. Lo que esta extraña meditación inédita nos permite inferir es que el concepto de filogénesis es su manera de reconocer el estado lamentable de la humanidad. Miseria, pobreza, aflicción y angustia, las catástrofes de la historia, la carga del pasado. El psicoanálisis moderno habla de transmisión transgeneracional, el paso inconsciente del trauma histórico de una generación a la siguiente. Traemos a nuestros antepasados detrás de nosotros.
lo que significa que si bien podemos morir por nuestra propia muerte, también morimos en nombre de otros que estuvieron allí antes que nosotros. Una vez más, muy adelantado a su tiempo, Freud ha tomado esta realidad hoy reconocida clínicamente y la ha inyectado en el torrente sanguíneo de la humanidad. El organismo pasa toda su sustancia a la siguiente generación. Dado un mundo de desastres, como lo expresó Gubrić-Simitis en una conferencia de 1987 sobre el tema, en ese artículo de 1915 Freud está escribiendo una guía para nuestro propio tiempo. Si quisiéramos imaginar una nueva edad de hielo creada por el hombre y pensar en términos psicoanalíticos sobre las consecuencias de un invierno nuclear entonces, pandemia o catástrofe climática ahora, el documento aún no tiene menos resonancia ni es menos alarmante. No hemos terminado con la pulsión de muerte. En el relato de Freud, esa pulsión no solo pertenece al lado de la quietud, al regreso lento y constante del organismo vivo a un estado inanimado. Si la pulsión de muerte es una de las teorías más controvertidas de él, no es solo por la palidez mortal que arroja sobre la vida, también lo es, quizás incluso más, porque convierte la violencia en propiedad interna de todos. Este aspecto de la pulsión resultó ser una idea aún más escandalosa que la anterior creencia de Freud de que el impulso por el placer era el principal motivador de la vida humana. Sobre todo porque puso fin a la apreciada ilusión de que los males del mundo son responsabilidad de todos los demás, pero no de uno mismo. En 1929 Freud le escribió a Einstein, comillas, toda nuestra atención se dirige al exterior, donde los peligros amenazan y las satisfacciones atraen. Desde dentro, solo queremos que nos dejen en paz. Entonces, si alguien trata de dirigir nuestra atención hacia adentro, torciendo de hecho su cuello, entonces nuestra organización se resiste. Al igual que, por ejemplo, el esófago y la uretra se resisten a cualquier intento de invertir su dirección normal de paso. Cierro comillas. Esta debe ser una de sus declaraciones más viscerales sobre el motivo de la hostilidad de la respuesta al psicoanálisis. Comillas, no hay nada para lo que las capacidades del hombre sean menos adecuadas que el psicoanálisis. Había escrito de manera más elegante a Wittwanger en 1911. Una vez más, esta idea, elaborada por primera vez en el capítulo 6 de Más allá del principio de placer, está profundamente imbricada con la guerra. Podemos conjeturar que la tarea de Freud habría sido demasiado fácil, su propio dolor fraudulento, si no hubiera considerado también la forma en que la guerra destroza la inocencia de la mente humana. Después de todo, para empezar, toda su libido había estado de un lado de la guerra. Lo que vuelve loca a la gente en tiempos de guerra es su capacidad, después de una vida de prohibición y moderación, para asumir la violencia sobre sí mismos. No solo porque matar enfrenta al hombre con una contradicción, como dice Freud, entre las demandas de la humanidad y las demandas de una guerra nacional, sino también porque lo enfrenta a la violencia que es una parte interna del ser humano. Escribió Freud en su conferencia introductoria de 1916 sobre la censura de los sueños en el contexto de la Gran Guerra que todavía está devastando Europa. Comillas. Piensa en la gran cantidad de brutalidad, crueldad y mentiras que pueden extenderse por el mundo civilizado. ¿De verdad crees que un puñado de hombres ambiciosos y mentirosos, sin conciencia, podrían haber logrado desatar todos estos espíritus malignos si sus millones de seguidores no compartieran su culpa? Como en 1916, así en 2016 con la elección de Trump, y más allá en la era de Bolsonaro, Modi, Erdogan, Orbán, Duterte, etcétera, etcétera. Comillas, ponemos un mayor énfasis en lo que hay de malo en los hombres, continuó,
solo porque otras personas lo niegan y por lo tanto hacen que la mente humana no sea mejor, sino incomprensible. Comencé sugiriendo que una cosa de lo que nos está privando la pandemia de hoy es la ambivalencia del dolor humano. Pero mientras escribía no me sorprendió que Freud emergiera en estas páginas como un pensador del desastre. En un mundo entumecido bajo la presión de la incompetencia, las mentiras y el falso triunfalismo, sus ideas pueden ayudarnos a restaurar primero la verdad pura y simple de lo que está sucediendo. Y luego, y sobre esa base, todas las sombras de nuestro mundo interior que viven y mueren en el inconsciente. En una sesión relativamente desconocida de Pensamientos para el tiempo sobre la guerra y la muerte, escrita en 1915, Freud describe los dolores de parto de la vida ética que surgen cuando el hombre, aún no manchado por la civilización, enfrentó una mezcla de emociones: desesperación, rabia, odio y placer que experimentó frente a la muerte, especialmente hacia aquellos a quienes más amaba. De esta mezcla surge el primer mandamiento ético, comillas, no matarás. Fue adquirido, escribe, en relación con los muertos que fueron amados, como reacción contra la satisfacción que se esconde detrás del dolor por ellos, y se extendió gradualmente a los extraños que no eran amados, y finalmente incluyó a los enemigos. Pero observa que con la mirada puesta en la guerra que se desarrolla, tal abrazo de todos, enemigos incluidos, se ha llamado para el llamado hombre civilizado, junto con la vena de sensibilidad que lo acompañaba. Cuando enseño a Freud, dice Jacqueline, utilizo estas líneas para transmitirlos a los estudiantes que en momentos decisivos era mucho menos etnocéntrico de lo que a menudo se supone. Pero lo que hace que estos pensamientos sean tan relevantes hoy en día es el mensaje implícito, uno que es apenas audible en un momento en que el exilio de la psique a las afueras de la existencia es el secreto no compartido del momento. Solo si admites tu ambivalencia, incluso hacia aquellos a quien más amas, existe la mínima posibilidad de que te acerques a todo el mundo, incluidos tus supuestos enemigos. A China, por ejemplo, un país que ahora se le dice al mundo occidental que odie. A los hombres negros que son derribados en las calles, a los ciudadanos de otro país que, en la carrera por una vacuna COVID-19, pueden estar a la cabeza en el juego. A todos los que también están sufriendo, ya sea por la guerra o por una pandemia, o como todos por el hecho de ser humanos. Pero para que esto suceda, la racha actual de líderes narcisistas, principalmente masculinos, primero tendrían que reconocer sus fallas, algo de lo que parecen constitucionalmente incapaces y que implicaría retirar sus odios casualmente dispersos y cuidadosamente dirigidos. Comillas. Yo, por supuesto, pertenezco a una raza, escribió Freud a Romain Rolland en 1923, que en la Edad Media fue considerada responsable de todas las epidemias. Cierra comillas. Aunque Freud señaló que el impulso a la empatía humana es difícil de explicar, que la compasión puede ser un velo para el narcisismo, hay momentos en sus escritos, nuevamente más allá del principio del placer, en los que se pueden encontrar los contornos desnudos de tal impulso. El escudo protector de la psique que se deja morir para salvar las capas más profundas de la mente de un destino similar. O la comunidad de células que sobreviven, incluso si las células individuales tienen que morir. Algo está funcionando a través del texto de Freud. Un socius primitivo en la lectura de Derrida, o una nueva forma de vida común, nunca más necesaria que ahora, que se deshaga de las trampas comunes del ego singular, una vida en la que se comparte el dolor de los tiempos y en la que todo sujeto humano, sin distinción de raza, clase,
casta o sexo podría participar. Esto puede ser lo que significa luchar por un mundo en el que todos sean libres de morir por su propia muerte. Bueno, ahora si les parece podemos pasar a ese fragmento de film que mencioné al principio. Ahí la compartimos. Rose is the best thing that ever happened to me because it brought me to you. And for that, I'm thankful. I'm thankful, Rose. So you must do me this honor. Promise me that you'll survive. No matter what happens, no matter how hopeless. Promise me. I never let go of that promise. Never let go. I'll never let go. I'll never let go. Jack, there's a boat. There's a boat. Come back. Come back. I'll never let go. And it's seen. Good, good job. Thank you. Okay, grab a seat and let's talk about this scene. Or more specifically, let's talk about the subject matter of the scene. Dying on camera or on stage to play a heartbreaking and hopefully slow death is the dream of every actor. I would wager there's not an actor or actress who hasn't fantasized about how they would play those final moments. As the life force slowly slips away and as we teeter on the edge of non-existence, how would we gasp out those last words of wit and wisdom? And is that what happens as death draws close? Do the dying exact promises from those they leave behind? Do they confess their sins? Do they make a joke? Don't get me wrong, I'm not taking issue with the scene or the way you guys performed it. You did a great job. What I'm asking you to think about is what actually happens in those final moments. I'm not talking about a shocking, violent death. I'm talking about when you know it's coming. When you fully surrendered to the ultimate magic trick. When we really and truly disappear. I've sat at the bedside, I've held the hands of friends and loved ones as they breathe their last breath. And I can tell you this, the dramatic soliloquy at the end of life is pure and utter nonsense. If anything is being said, it's internal. You can almost hear it. They're having an internal conversation filled with disbelief and wonder that their life has come to an end. They hardly notice you sitting there at all. For the dying, the living are irrelevant. So,
opportunity to play such a scene, approach it with reverence. Consider it holy. Make sure it receives your utmost care and respect. Okay, that's enough for me. Before we call it a night, I have an announcement to make, sort of a good news, bad news kind of thing. The good news is, yours truly has been cast in a movie. Oh. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por tu trabajo, un trabajo de orfebrería, te diría, por todo este recorrido y por este trabajo de echar alguna luz sobre lo que está pasando ahora, ¿no? Bueno, abierta ahora al intercambio, al diálogo, nuestro encuentro, y adelante quienes quieran decir algo, ¿no? Creo que es un trabajo muy profundo y que seguramente nos ha movilizado, nos ha movido cosas, y así tiene que ser. Mientras se van animando, diría una sola cuestión. A Freud le produjo un giro en su teorización, ¿no? La guerra y sobre todo la muerte de su hija, ¿no? Porque es ante la muerte de los más cercanos que la muerte es como que toma una carnadura distinta, ¿no? Para cada uno de nosotros. Deja de ser una abstracción y, bueno, un poco lo que muestra esta extraordinaria escena de Método Kominsky, ¿no? Seguramente, de Michael Douglas, que es un extraordinario actor. Yo me quedé pensando, y bueno, ¿qué nos producirá algún giro teórico lo que está pasando ahora? ¿No? Es una pregunta que tengo, realmente. A mí me parece que es la pregunta que nos tenemos que hacer. Sí, yo creo que de algún modo está planteado en lo que leía, y me parece que además insiste en cada uno de nosotros, nos demos cuenta o no. Incluso en algunos de los trabajos que se han presentado ya a esta altura y de cosas que hemos venido conversando a lo largo de este tiempo en el colegio, y en el hecho mismo de estar trabajando en estas condiciones, digamos, que por suerte podemos hacer, que es el de este trabajo a distancia, pero la añoranza que nos genera la necesidad de poder encontrarnos presencialmente para continuar la tarea. Yo creo que sí, que refleja un montón de cuestiones que tienen que ver con este tiempo, el tiempo de la pandemia. Además, en el trabajo hay una comparación directa, ¿no? Entre la guerra y la pandemia y la guerra, la gripe española y la Primera Guerra Mundial, donde la gripe surge en el contexto de la guerra y en el lugar donde se estaba desarrollando. Me parece que sí, que hay muchas razones por las cuales vincular esto con la situación mundial de la pandemia, ¿cierto? La situación planetaria y en particular la que nos afecta a todos nosotros. Bien, Mariana. Sí, bueno, gracias Juan Carlos. Lo mismo que Yago, un trabajo de orfebrería. Pensaba un poco en la línea de lo que se preguntaba Yago, pero también tomando en cuenta la confluencia que vos marcás entre el dolor personal profundo y la necesidad de producir teoría. Si podemos pensar que el dolor es un obstáculo o un disparador, ¿no?, de la producción de teoría. Me parece que Freud intenta marcar que el dolor no es un resorte de producción de teoría, ¿no? Cuando intenta como marcar esa disociación entre el dolor por la muerte de Sophie, como militando un poco
un anuncio que insiste sospechosamente en negar la conexión entre una cosa y otra, ¿no? Justamente en esa sospecha, en esa insistencia en Freud es donde uno podría pensar que hay efectivamente una conexión. Pero si él pone en sospecha la capacidad que uno tiene en un escenario de profundo dolor de producir teoría, es porque él encuentra quizás una fisura posible en ese camino para producir teoría, como él no habilita en él una fluidez entre el dolor y la producción de teoría, sino que quizás por las condiciones de la época, en términos de la epistemología de la época, que pretendía quizás un modelo más positivista en la producción de conocimiento, creo que no hubiera podido admitir que el dolor es productor de teoría, ¿no? Que este es un hallazgo posterior, pero creo que vale para la pregunta que hacía Yago recién, que nos preguntemos nosotros, que estamos inmersos en un clima de época muy similar, no por la Gran Guerra, sino por la pandemia, si seremos capaces, ¿no? Sí, y por otro lado pensaba en la universalización, ¿no? en la que es posible pensar algunos problemas de la humanidad y cómo se puede hacer una elipsis entre la gripe española y la pandemia, entre la guerra y la pandemia y el problema de la muerte, que es un tema universalizable y que incluso en una tierra lejana, digamos, con una cultura en un sentido, ¿no? Como tan lejana y un contexto político tan diferente como Estados Unidos, creo que es el contexto en el que trabaja esta autora, ¿no? Que está habló del No, gobierno de Trump. es inglesa, es una Bueno, académica inglesa y trabaja, supongo que trabaja en Inglaterra. igual, o sea, aplica esto, la similitud que hay en la descripción del padecimiento, ¿no? Como que lo que la pandemia, digamos, en latitudes tan distintas, genera como pregunta, que podría ser bastante similar a algunas preguntas que nos podríamos hacer nosotros, ¿no? Bueno, eso. Gracias. Bueno, digo algo que me despierta lo que vos, los puntos que tocaste. A mí me parece que Freud oscila, porque es llamativo esto que expone al descubierto la autora, que en realidad no es ella tampoco, sino que es Simitis, Gurri Simitis, la que rescata los manuscritos y a través de los cuales se puede deducir de que él estaba preocupado porque se creyera de que la pérdida de su hija preferida, por otra parte, era la que había disparado la producción de ese concepto. Tal vez por algo de lo que vos decís, porque él suponía que esto le iba a quitar entidad, digamos, teórica al concepto, porque no era nada más que un rebote, digamos, del padecimiento personal de él vinculado con la... Pero después se aparece en función de los otros manuscritos que aparecieron, donde desarrolla toda la teoría filogenética y demás, adoptando una posición bien diferente, que es la necesidad de, al revés, ¿no? Creo que, no me acuerdo las palabras textuales, pero él dice que en realidad el querer esconder el funcionamiento completo del sujeto, que incluye sus movimientos inconscientes, en realidad lo único que hace es imposibilitar la posibilidad de comprender al ser humano, más que de protegerlo. Con lo cual ahí pareciera estar adoptando una actitud claramente diferente, e incluso más cerca todavía de eso. A mí me parece que él oscila, y está bien descrito, creo yo, estas oscilaciones que le produce, digamos, no te olvides que él además, llamativamente, y habría que preguntarse por qué, aparece abiertamente haciendo una declaración pública que llama la atención en él, al cual declarándose, mi libido está totalmente con las potencias centrales. Y después, cuando empieza a darse cuenta, digamos, del desastre que es la guerra, entonces, bueno, dice que ha decidido, ha abandonado toda, y que no importa que se derrumbe el imperio de los Habsburgo. También ahí hay algo raro, ¿no? Porque
por qué se vio llevado a hacer qué es lo que lo entusiasmó para hacer esa declaración. Podría haberse callado la boca. Ahí queda contaminado por una especie de patrioterismo, uno podría decir entre comillas, como fue tan común en el contexto de esa guerra imperialista y colonialista que fue la Primera Guerra Mundial, que fue un horror, una disputa por territorios y por colonias que venía incubando desde hacía años y que terminó inevitablemente desembocando en esa catástrofe. ¿Qué lo lleva a él a hacer esas declaraciones de las cuales después se tiene que retractar? Supongo que lo mismo que le pasa a los hombres y mujeres comunes. Ahí, no sé qué otra cosa mencionaste, Mariana, porque mencionaste un montón de cosas. No, está bien, está bien. Hay otras personas que quieren hacer comentarios, así que todo bien. Bien, entonces, no sé si Cintia o Carlos. Carlos. ¿Dónde estás, Carlos? No, lo primero que se me ocurrió cuando Yago habla de la orfebrería, a mí se me ocurrió que vos, Juan Carlos, lograste un tejido, una trenza intertextual. A mí me pasó que escuchando tu trabajo ya no sabía quién hablaba. Si no fuera por las comillas que le metías a Freud, me parece que hubiera pasado por un texto de alguien, así digo, de alguien. Me parece que esa es una gran virtud del trabajo, haber logrado ese entretejido de voces, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, me parece que una de las cosas que vos señalabas, que está justamente en ese capítulo sexto es sobre si la muerte es una necesidad o es producto del azar. Me parece que tanto la pandemia como la guerra parecen producir la ilusión de que la muerte es azarosa. Si uno se hubiera agachado un poco en la trinchera, el tiro pasaba por arriba. Si uno se hubiera cubierto mejor el tapabocas o hubiera evitado el contacto con los otros, nos hubiéramos salvado de la peste. Y me parece que ahí hay algo que trastorna profundamente. Y quizás la pregunta inicial, ¿no? ¿Qué puede hacer la pandemia con la teoría? ¿O qué seremos capaces de hacer con nuestra teoría a partir de esta experiencia? Me parece que esa idea de que podemos salvarnos o podemos morirnos por casualidad, trastorna profundamente las bases de nuestro trabajo. Yo creo que hay alguna certeza que podemos sostener en nuestra práctica, es que todo tiene un final, como dice la canción, y que eso no es evitable o no es producto del azar, sino que es una necesidad. Me recuerdo un viejo título del biólogo Jacques Monod que se llamaba precisamente así, El azar y la necesidad. Me parece que por ahí hay algo, intuyo, ¿no? Después tendría que leer tu trabajo con mucho más detenimiento, porque me parece que es muy profuso, una cantidad de ideas que algunas de ellas se me han escapado seguramente, ¿no? Pero me parece que ahí hay algo que nos puede orientar en esta pregunta de cómo va a trastornar la pandemia a nuestro arte, nuestra economía, ¿no? Eso. ¿Cómo va a trastornar la pandemia en nuestra actividad? ¿Te estás refiriendo concretamente a la clínica psicoanalítica? Sí, claro. A la clínica y a la teoría. Bueno, no hay clínica sin teoría, no hay ¿no? clínica sin teoría y teoría de que valga si no hay clínica. Por eso, sí, estamos de acuerdo. De acuerdo. La verdad que no tengo idea. No, pero no era una pregunta, porque yo creo que ya sabemos algo de lo que ha trastornado y es el dispositivo, ¿no?
nos ha trastornado el dispositivo, vos lo decías recién. Sí. A partir de allí creo que hay muchas cosas que se abren. Pero esta idea de que si uno se cuida, ¿no? va a ser inmortal, o si uno se protege bien, ¿no? En una situación de guerra, puede ser inmortal. Y digo, se arma como una fantasía de inmortalidad, allí donde lo que en definitiva ponemos nosotros sobre el tapete en todo trabajo analítico es el hecho de que hay prestación. Digamos. A ver, no, es interesante lo que planteas. Dos cosas, qué sé yo, que se me ocurre. Bueno, una que me parece que hay una película española de hace muchos años, que era una especie de documental, donde hubo más de una de este tipo en aquel momento. Yo no me acuerdo, de una memoria horrible, y no me acuerdo ni el año ni nada, pero en una escena real, digamos, había unos viejitos caminando, porque era un pueblo de España donde se habían ido yendo los jóvenes hacía rato, por razones en búsqueda de trabajo, no sé qué lugar sería. Y entonces había quedado toda gente vieja viviendo ahí, muy grande. Y entonces el documental tiene la virtud de acercarse y escuchar las conversaciones de esos viejos, como por ejemplo uno que hace un chiste porque viene un tipo a vender profilácticos en el pueblo, como diciendo, se equivocó de pueblo, o una cosa de esas. Y al final de la película hay dos viejitos que van, yo digo dos viejitos como si nosotros fuéramos unos jóvenes, no eran tanto más viejos de los que uno es ahora, que están subiendo medio con esfuerzo una especie de colina, y en realidad uno le dice al otro de que, obviamente es una conversación que tiene que ver con la vida y la muerte, la que están llevando a cabo, y uno le dice al otro, lo que pasa es que inevitablemente uno, y ahí se está refiriendo al yo, en algún punto se presupone inmortal, porque es la única manera de sostener, digamos, una de las grandes tareas del yo, que es hacerse cargo de la autoconservación, que es uno de los principios que Freud planteó inicialmente y que quedaría, según la versión de la autora, que como torpedeado por la idea de la pulsión de muerte, digamos, cuando Freud plantea, por lo menos en esos trabajos de los que él mismo parecía no creer tanto, que en realidad el único objetivo de la vida no es que te vas a morir, sino que el objetivo de la vida es morirse, digamos. Y entonces él dice que es más, que uno aceptaría más, plantea ahí, que eso fuera algo del orden del designio de la naturaleza y que entonces que la vida vaya orientada en ese sentido, que encontrarte que se te cayó una baldosa en la cabeza, ¿por qué no te dejó morirte como te tenías que morir, como la naturaleza había? Me parece que está planteado de ese modo, pero claramente es en el contexto, y en eso me encuentro con vos, me parece, Carlos, de la afección que le produjo la muerte de la hija y después del nieto, ¿no? La verdad que uno podría decir que tuvieron mala leche, porque la hija vivía en Viena y murió en la tercera ola de la gripe, y se muere un hijo de ella misma de tuberculosis. O sea, me parece que hay algo de esto dando vueltas ahí, pero sí, coincido contigo que todo finalmente tiene que tener un final, incluido el trabajo de análisis, que en algún momento hay que darle fin y aceptar en el punto al que se ha llegado, ¿no? Dani. Bueno, buenas noches. Cuando uno se queda pensando es porque un trabajo es bueno, y yo creo que tu texto produjo pensamiento, así que gracias. Me sumo a lo que dijo Carlos recién. Por momentos se pierden las voces o uno no sabe exactamente quién está hablando, y a lo mejor no importa, o sí importa saber que cuando está hablando Freud por algo uno lo remarca. La hija de Freud no muere en Viena, muere en Múnich.
Por eso Freud no pudo viajar. No pudo viajar. No pudo viajar justamente por la pandemia. Tengo muchas ideas, por ahí están algunas, son... porque están, o sea, tu trabajo abarca muchas cosas, abarca lo biográfico, abarca lo estrictamente psicoanalítico, lo metapsicológico, abarca lo que es los movimientos sociales, y uno va tejiendo, como también se dijo. Ahora, también es cierto que no todo tiene que ver con todo. Freud se enoja mucho con Beatles, como vos bien lo marcás, y se enoja justo porque, ante todo se enoja porque le hace una biografía en vida, y se enoja porque insiste en este punto que también se remarcó, que tiene que ver con la relación entre la pulsión de muerte y la muerte de Sophie. Y ahí yo creo que se arma y se abre un debate que es eterno, porque el debate no empieza hoy, habría que volver al coloquio de Bonneval, que también lo hemos trabajado en el colegio. Y yo ahí separaría, a modo de una pregunta, tampoco lo vamos a resolver hoy, si pulsión de muerte equivale a muerte. Y ahí en el coloquio de Bonneval, por ejemplo, André Green se siente más cómodo trabajando pulsión de muerte como lo autodestructivo. Entonces, si separamos lo que la teorización de pulsión de muerte de la muerte en sí, y quizá se nos abre un poco el panorama. Entonces yo digo, ¿importa saber si exactamente la teorización, el famoso capítulo 6, el que vos también dijiste, como que Freud dice, bueno, es lo más teórico o es una de mis mayores especulaciones, que él arranca así en el capítulo? Y bueno, a lo mejor no importa saber si exactamente obedeció o no obedeció a la muerte de Sofía, y después, bueno, el nieto muere varios en los... Sí, déjame decir algo ahí, Daniel. Sí. No tengo idea, yo pienso lo mismo que vos. Primero, no es lo mismo la muerte como final de la vida que la pulsión de muerte. Más allá de que, ¿no?, las dos hablan de muerte en algún sentido. Pero el tema no es si es equivalente. El tema, digamos, que suscita suspicacia es por qué se preocupó tanto Freud con antelación de que pudiera entenderse, ¿no?, que él había escrito sobre la pulsión de muerte, la había incluido a posteriori de la muerte de Sofía. Porque si Freud no se hubiera preocupado por eso, alguien podría, tal vez no se hubiera generado esa suspicacia. A Beatles se le ocurrió, no sé si está bien que se le haya ocurrido o no, que podía tener que ver, no sé cómo entendió él la idea de pulsión de muerte para atribuirla a la muerte de Sophie. Pero el tema es por qué Freud se anticipó a lo que decía Beatles. 4 años antes estaba preocupado porque los biógrafos creyeran que la muerte de Sophie tenía que ver. Entonces es el mismo Freud el que establece una relación entre las dos cosas. Pero por supuesto, aparte, en realidad hay sin duda que hay relación entre pulsión de muerte y la muerte en sí, aunque no es lo mismo, pero sí está en relación. Y marco 2 o 3 puntos más porque veo que hay alguna mano levantada. Sí, Dani, estamos muy sobre la hora. Solo esto, ¿no? Bueno, me pregunto, ¿cuándo es el momento para teorizar, ¿no? Por la pregunta acerca de la pandemia, ¿no? ¿Cuándo teorizamos? ¿Cuándo vamos a teorizar? Y a lo mejor tendrá que pasar un tiempo para poder teorizar. Y cierro con algo maravilloso del método Kominsky que trae ahí el amigo Michael Douglas, que él dice una frase que me impactó, que es que para los moribundos los vivos son irrelevantes.
Es fabulosa esa frase. Y Gracias. también es fabulosa lo del truco de magia definitivo, porque desaparecemos de verdad. Porque en lo demás, viste que el mago dice aquí está y aparece de vuelta, ¿no? Bien. Hermes, adelante. Sí, breve. Primero, me parece maravilloso el trabajo de Juan Carlos, me pareció muy conmovedor, ¿no? Cuando lo escuchaba estaba oscilando entre recordar lo de Borges, de la muerte como una costumbre, y lo de Fernando Cabrera, el poeta, cuando dice, discrepo con aquellos que creen que existe una sola eternidad. Pensando esto en la relación entre la muerte de la hija de Freud y la obra, quizás yo pienso allí está en juego las muchas eternidades, ¿no? El fracaso, el llamado del fin de la fantasía, de la vida eterna con la muerte de la hija y la idea narcisista, y por otro lado, el nacimiento en su lugar de una obra que la recoge. Y pensaba también en esto de que el diálogo, lo que recomienda a los actores Michael Douglas, que el diálogo es un diálogo interno, ¿no? Que no se puede representar. Y pensaba con esto de la pandemia, y que por un lado está la repercusión teórica y por el otro lado está el diálogo interno, ¿no? La experiencia radical del analista que lo pone en la clínica de otra manera. Esta experiencia radical creo que es el diálogo interno, eterno iba a decir, que no puede ser dicho en la elaboración teórica, pero que transforma radicalmente la clínica. Sí. Está muy bueno lo que decís. Bueno, leo rápidamente algunos de los comentarios que están en el chat de Rodolfo. Muchas gracias. El Juan Carlos, interesado en la historia, el psicoanalista y el conocedor de la obra de Freud, trabajaron magníficamente. Espero que se publique. María Isabel Bergani, conmovedor, excelente trabajo, conmovedor y profundo. Adriana Honig, te felicito y admiro, Juan Carlos, por haber escrito este trabajo. Mariana, cuando Freud insiste en la desconexión entre la muerte de Sophie y el concepto de pulsión de muerte, se le podría decir que lea a Freud, 1925. María Cipriano, tan conmovedor, Juan Carlos, hoy se me perdió. Tan conmovedor, Juanca, muchas gracias por compartirlo, me deja pensando mucho y conmovida. Alberto Marani, felicitaciones y abrazos, Juan Carlos. Alejandra Gromboski, hermoso trabajo, movilizante, profundo, gracias. Una sola cuestión agregaría yo, y es que tal vez estemos ante una nueva Roca Viva o ante una nueva versión de la Roca Viva. Esta era un poco la propuesta castoridiana, ¿no? Que más allá de la envidia de pene y de miedo a la castración, la verdadera Roca Viva es la muerte, y que es algo con lo cual tendríamos que vernos en los análisis, ¿no? No como muerte literalmente hablando, ¿no? Sino como esta cuestión de los límites, ¿no? Tan compleja en esta época en la cual justamente lo que se nos promete es la eternidad, la ciencia es lo que nos promete, y la pandemia es como que le dio un cachetazo, ¿no? a la ciencia misma y a todos nosotros. Tiago, déjame agregarte una cosita a lo que Dale. dijiste, justamente porque hiciste. Cuando yo era estudiante de psicología, un amigo de aquella época que ya se había recibido me invitó a una conferencia que daba Ángel Fiasqué, que no sé si vive, supongo que no, que era un analista que se había ido del país y según recuerdo, a lo mejor no recuerdo del todo bien porque pasaron muchos años, vos calculás, de que yo era estudiante de psicología, pero el tipo se había ido a trabajar a Suecia, pero vino a la Argentina y lo invitaron a dar una conferencia y este amigo me invitó a ir a esa conferencia. Y yo me acuerdo que Fiasqué dijo que una de las cosas que él aprendió en Suecia es que en las instituciones psicoanalíticas argentinas jamás se hablaba de la muerte, que era uno de los temas tabú para el psicoanálisis. Estoy hablando hace décadas. No se habla mucho, no cambió tanto.
no se habla demasiado de este tema central para todos. Bueno, un último comentario de Alicia Leone. Hermoso trabajo, Juan Carlos, el entretejido entre lo traumático, el dolor y el pensamiento como rescate y elaboración. Freud busca dilucidar la destructividad del sujeto humano desde los orígenes de su teorización. Generaste muchas ideas que seguirán post-chat. Un abrazo. Bueno, habilitamos nuestros micrófonos y los saludamos a Juan Carlos con un fuerte y merecido aplauso. Muchas gracias a todos. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Muy Carlos. bueno. Maravilloso. Muy bueno. Muchísimas gracias, Juan. Gracias. Buenísimo. Gracias. Gracias, Juan Muy Carlos. buen Gracias. trabajo. Trabajo. ¿Podemos contar Bueno, con el Juan Carlos. trabajo, Juan Carlos? ¿Podemos contar Ay, con sí, el por trabajo escrito. para subirlo a la página? Sí, sí. Muy bueno. Mandanos más. Bárbaro. Claro, mandalo, Bárbaro. lo subimos enseguida. Buenísimo. Qué bueno. Bárbaro. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias Chao, a Juan ustedes. Carlos. Chao. Mira, Chao. el trabajo es mejor que los 2 goles de Messi que me acabo de enterar que metió hasta ahora. Sí. Mucho Y mejor uno lo tuyo. anulado. Mucho mejor lo tuyo. Ah, eso no sabía. Mirando. No estaba mirando. No, chusmeaban, no chusmean. ¿Cómo se enteraron entonces? No, acá Nos nadie es capaz chusmean de por hacer una cosa chat. así. Ah. Nunca alguien Bueno, vio es un lo partido en medio de Algo un miraban. plenario, doy fe. No, eso no se hace. Estaría envidioso. Chao, hasta luego. Bueno, Juan Carlos. Chao. Chao a todos. Chao, chao. Chau, chau. Chao. Abrazo grande, Juan Carlos. Nos vemos el jueves. Gracias, Juan Carlos. Abrazo. Chau, chau. Veo mi remera. Bueno, chao a todos. Cerramos la sala. Chao, Melanie. Chao, chao. Hasta el jueves. Gracias.